Que chicos, una disculpa, voy a mantener mi cámara apagada porque estoy con datos, ¿sale? Para que estos me duren, por favor, una disculpa. Esperemos que se mejore se mejore la señal de mi internet. Voy a estar con datos, espero me escuchen bien. Vamos a continuar antes de que se acaben, ¿verdad? Permítanme por aquí compartir pantalla. Ok, entonces continuamos con Casanova y su arte de luchar por la democracia en el país. Esta lucha por la democracia, pues no es algo establecido nada más por este señor, ¿vale? Por Casanova, perdón. Realmente ustedes saben que muchos autores se preocupan por la democracia en sus lugares de origen. Cada país ha tomado pues la democracia de distinta manera y sobre todo pues la clase que se encuentra en el gobierno en ese momento. Por lo tanto, pues cada quien como que tiene ese concepto y cada quien elabora o trata de luchar por lograr esa democracia en cada país. Para lograr a esto, lo que él decía o lo que él pensaba es que se tendrían que hacer una cohesión de las demandas sociales que realmente, pero de esas demandas que realmente existen en la sociedad, para realmente retomarlas y en base a eso poder hacer un cambio en el país. Es decir, no, como dice él, no imaginarios, porque muchas veces hemos visto que los gobiernos, los que están en el poder, pues hacen políticas, hacen programas y demás sin realmente ver las necesidades que tiene un país, ¿no? Y si en este caso quisiéramos hablar, pues, de la educación, ¿no? Que es un grave problema que tenemos, pues muchas ocasiones quienes se encargan realmente de hacer los programas, de hacer los libros, de hacer propuestas y lo demás, realmente no es no son programas hechos realmente con las necesidades que expresa la gente, ¿sale? Por eso, de alguna manera, él aterriza esta ideología y la contrasta pues con lo que ustedes vieron con la parte del marxismo, ¿no? Marx con esta lucha de clases sociales y con esta parte, él entonces podríamos aterrizar que la educación, él estaría diciendo que tendría que ver con las necesidades reales que tiene la sociedad, no con algo que un gobierno cree que es lo que necesita el pueblo. Y aquí vamos a ver muchas cosas que siempre han pasado en los gobiernos y los vamos a ver durante muchas administraciones, incluyendo la actual, sin ofender aquí, ¿cómo se llaman? Situaciones partidistas y demás, seguidores de quien sean. Podemos ver, por ejemplo, que casi cada que va a empezar un sexenio, pues estos dicen que van a hacer un cambio, que se basa en las necesidades del país, ¿no? Del pueblo y que hacemos encuestas y que lo demás, pero realmente creo que está fuera de lugar. Nunca lo vimos en esta ocasión, al inicio del sexenio actual, ¿verdad? Vimos que supuestamente se realizó una encuesta para ver las necesidades educativas y yo recuerdo que todavía con algunos de ustedes, hace como un año, 2 años, preguntábamos, ¿ya les llegó a ustedes la encuesta? ¿Los tomaron en cuenta? ¿Les preguntaron sus necesidades? Pues creo que todos contestaron que no. Entonces, precisamente de esto habla Casanova. No se trata de algo imaginario, se trata de aterrizar en la realidad de un país, ¿sí? Y para ver realmente esas necesidades y poder hacer programas que funcionen y que lleven pues a poder sacar al país de esos desigualdades que tiene en las diferentes sectores sociales, porque no estamos hablando en específico de la educación con el sino estaríamos hablando de diferentes, ¿sí? Entonces, él habla mucho de esta parte, modernización y democracia, como ustedes pueden ver. A través de la democracia se podría modernizar, ¿sí? Y entre esto, pues obviamente se modernizaría y se mejoraría la economía, la política, todo lo demás aspectos. Por eso estábamos hablando de los diferentes aspectos sociales. Y pues bueno, él a partir de esto hay 7 aspectos que formula dentro de esta corriente, ¿no? Hay una crisis de humanismo en la modernidad. Sí, lo hemos visto demasiado, hemos platicado mucho acerca de ello. Se pretende o él pretende una democracia incluyente, que hasta aquí yo creo que pues sigue siendo como parte de una utopía, ¿verdad? Porque seguimos con esto, la justicia como meta, algo que no vemos en el país, la solidaridad como norma de conducta. Bueno, a lo mejor de esto dentro de los mexicanos y es un valor que se ha forjado mucho en la sociedad mexicana, ¿no? Es algo que caracteriza a la sociedad, la solidaridad, en muchos aspectos.
Importancia de la vida comunitaria, creo que también hay un aspecto de decaimiento en este sentido. Práctica del pluralismo, reconocimiento de las diferencias. Igual aquí se sigue viendo pues como que todavía no alcanzamos como sociedad a diferenciar muchos aspectos o a reconocer las diferencias de los diferentes sectores que integran a la sociedad, ¿sí? Y todo esto pues obviamente sería de carácter libertario y llevaría pues obviamente a la sociedad a ser mejor. Esto estamos hablando de acuerdo a Casanova, ¿vale? Realmente necesitamos analizar pues todo lo que pasa en el país. Por lo tanto, de acuerdo a él, pues obviamente todo lo que estamos comentando, para él la educación tendría que basarse en lo científico y en las políticas que conforman nuestra época, y es ahí pues donde tal vez caemos en un poquito o lo que ha llevado a que la educación no pueda salir, puesto que cada gobierno impone cada política, cada sexenio, las políticas educativas cambian y no solamente educativas, sino hablamos de todos los aspectos. No hay un seguimiento, lo hemos visto por ahí desde la década de los 40 hasta la actualidad, ya no hay un seguimiento. Entonces esto hace que se rompan ciertos objetivos, que no se le dé un seguimiento y que no se puedan cumplir las metas educativas. Y no solamente educativas, sino políticas, del campo, de cualquier aspecto, ¿no? Por lo tanto, según Casanova, pues esto hará que existan ciertos conflictos y que siga existiendo una dominación por parte de aquellos grupos que mantienen el poder, lo que nos lleva pues a que haya dentro de la sociedad un grupo de excluidos y explotados, algo que pues hemos estado observando en las teorías de último, no siempre esta parte, ¿no? Y por eso él pues habla de esta democratización. Algo que tal vez en México pues todavía como que lleve mucho tiempo para que esto se logre, porque pues no vemos como que les decía, un seguimiento en las políticas, no hay un consenso entre nuestros políticos, ¿verdad? Ellos luchan no por los ideales de una sociedad, sino desafortunadamente en nuestro país luchan por pensamientos o ideales de un solo grupo. Y entonces, pues al no haber esta cohesión, pues nos lleva a tener estos problemas o crisis en los grupos sociales, ¿sí? Esto es lo que nos dice Casanova, y por eso él habla pues de que una educación debería de ser general y especializada. Algo que sí se pretende en México, pero que no se lleva como tal a la práctica ya en la sociedad. Tenemos a Luis Villoro, y Luis Villoro, pues bueno, aunque es español, ¿verdad? También viene a hacer una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, como escritor, como docente, como investigador, y bueno, él también, dentro de lo que es la sociología contemporánea, pues obviamente es muy importante para el área de las ciencias sociales, historia y filosofía. Bueno, es investigador y él habla de alguna manera de la desigualdad y las injusticias que existen en lo que es la sociedad, ¿sí? Y él, a partir de lo que es la filosofía analítica, lo que pretende es terminar con estas injusticias, ¿vale? Terminar con las injusticias. Entonces, pero él se va a analizar esta parte de poder, ¿no? Él habla del poder que existe dentro de lo que es la sociedad o estos grupos de poder, estos grupos que dominan y que se dominan a sí mismos, como dice ahí, pero también dominan a los demás. Esto lo vamos a ver en nuestro país reflejado, pues en los grupos empresarios, en los grupos políticos, en los partidos, en aquellas, en la religión, ¿no? Aquellos grupos que mantienen de alguna manera el poder sobre los demás sectores. ¿Sí? Entonces, él dice que si realmente estos grupos de poder se pusieran de acuerdo, si realmente estos grupos de poder hicieran que esas ideas que tienen fueran buenas para poderlas utilizar en favor de la población, pues estaríamos, bueno, los grupos de poder estarían haciendo un bien común, ¿sí?
Desafortunadamente, esto no lo vemos en el país. O sea, creo que ustedes pueden ver las noticias, y no solo las noticias, lo vemos cada que hay una campaña política y cada que hay encuentros políticos, ¿verdad? Como de alguna manera los grupos de poder no están en la misma sintonía, ¿sí? ¿O qué pensamos de esto, Cari? ¿Qué pensamos de lo que dice Villoro? La verdad, profe, se traba mucho, Ah, ok. pero a ver si. De hecho, le iba a decir que vaya a apagar mi cámara, Ok, sí, Cari, no tengo problema. pero me estaba preguntando de qué dice Villoro, ¿no? Sí, ¿qué opinas de lo que él piensa de los grupos de poder? Pues no está alejado de la realidad. Yo creo que no nada más él nos habla sobre eso. Hay muchos autores que nos hablan sobre lo que es una injusticia social, ¿no? Ya ve, por ejemplo, platicábamos del sistema de María Montessori, que pues era para personas que menos tenían, o personas discapacitadas, o personas que estaban alejadas de tener una educación, y al final terminando todo lo contrario. Entonces, igual, así la educación, pues desgraciadamente las mejores escuelas o las mejores oportunidades las tienen las personas que realmente tienen mayor adquisitivo. Ok, muy bien. Sí, pues sí, al final de cuentas la dominación, como decía también Casanova. Rodrigo, ¿usted qué piensa de esta situación, de lo que expone Villoro, de las clases de poder? Pues creo que en base a los líderes políticos tiene algo de razón, porque, pues como decía usted, existe la injusticia sobre aquellos quienes mandan a los que recibimos las órdenes. Existe una gran diferencia de poder, de los beneficios, de las necesidades, y estoy de acuerdo con lo que opina Luis Villoro. Muy bien, gracias. Dani, ¿qué pensamos? Igual que, por ejemplo, con mi compañero Rodrigo, que, por ejemplo, dice que los grupos tienen el poder de también de cambiar, pero también de, o sea, de estar allí y cambiar. No, por ejemplo, dice que si ellos se unieran, podían cambiar la sociedad, pero si no lo hacen, ahí mismo quedaría. Sí, de hecho, pues es lo que pasa, ¿verdad? De alguna manera, las clases del poder, y no solamente en nuestro país, esto podremos hablarlo en varios países, Latinoamérica, pues no se salva, creo, ninguno, y varios países de África, también europeos, ¿no? Donde las clases de poder no pueden unirse o no quieren unirse, ¿verdad? En favor de una sociedad, ¿sí? Porque yo creo que a veces es también el no querer, no solo el no poder, pero bueno, es meternos en cuestiones políticas, pero bueno, sí hay razón. Analicen de verdad, vean las noticias, a veces vean cómo se pelean nuestros políticos, para que ustedes tengan una noción precisamente de lo que dicen ellos. Muchas veces nos dejamos guiar por ideales políticos, ¿no? Que creemos buenos, pero a veces no analizamos pues todo el contexto social, ¿no? Y no analizamos también lo que otros dicen. Entonces, sí es importante, por eso luego les digo, sí, vean las noticias, vean cómo se pelean, vean qué pasa en la sociedad para que ustedes puedan contrarrestar contra lo que dicen los teóricos y lo que está viviéndose en la realidad y con lo que podría ser la sociedad, ¿no? México es uno de los países muy criticados en este aspecto porque a pesar de tener una riqueza cultural, natural y todo lo demás, es un país que no ha podido sobresalir a nivel mundial. Podría ser una potencia, pero eh, no ha sido así por la clase política. Algo que tiene sumergido al país en el lugar en el que estamos ha sido gran parte, pues, el trabajo de nuestra clase política, que nuestros políticos, pues ya ven, se dedican a hacer muchas cosas, menos tal vez a cambiar nuestro país. Y aquí estamos hablando en general, ¿eh? Porque hemos visto pasar partidos en el gobierno y lo demás, y las cosas a veces en lugar de mejorar, pues se retroceden o seguimos igual o peor, pero los mexicanos somos felices y contentos. ¿Sí? Eso es un parte del malinchismo que tenemos en México, ¿verdad? Que siempre, cuando algo pasa mal, siempre decimos, pues estamos en México, ¿verdad? Y en México todo pasa. Entonces, pues esto es algo que desafortunadamente pega en la sociedad.
Aquí lo que tendríamos que analizar es precisamente que las clases de poder, las clases políticas, los actuales gobiernos realmente, partidos también se pusieran a trabajar en favor de la sociedad mexicana, ¿vale? No solamente de sus bolsillos, ¿verdad? Sino de la sociedad en general para que ésta salga adelante. Tiene de dónde, pero bueno. Y la educación en México, pues te haría un gran trabajo como lo hizo a inicio del siglo pasado, pero pues no lo han permitido que esto suceda. Y bien, vamos con Piñeiro, Armando Alonso Piñeiro, por último. Este señor, pues bueno, no hay mucha información realmente, por eso del otro que es Juan Antonio Benítez no les dejé porque no hay mucho, realmente también se destaca por su trabajo más periodístico, realmente este señor se destaca más por el trabajo periodístico y porque de alguna manera a través del trabajo periodístico lo que él ha hecho es ver la problemática social que existe, ¿sí? Sobre todo por la parte de la comunicación y entender cómo precisamente todos los problemas sociales existentes han hecho que la sociedad no pueda salir adelante. Este señor no hace sus estudios en México, sino pues trabaja realmente en España, pero aplicamos lo que él dice en toda la parte de sociología. Insisto, es un autor más visto por la parte periodística, la parte de comunicación, ¿sí? Donde él pues expone sus ideas de lo que él observa, de lo que él ve que ocurre con la educación, con la clase política, con la iglesia, con diferentes aspectos de la sociedad, ¿sí? Y los expone pues a través de sus notas periodísticas. Esto es lo que hace Piñeiro, ¿sí? De él no hay mucho, realmente todo se basa en periodismo, 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 pero bueno, por eso es importante, bueno, o por eso se retoma en varias partes de la sociología, por las opiniones y las observaciones, sobre todo aquí digamos que es investigación empírica, ver en la realidad, pues a través del periodismo lo que sucede en una sociedad, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ay, perdón, ya me estoy quedando sin voz. ¿Dudas, quejas, sugerencias? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Cari, Dani, Cintia, Lupita, buenos días. ¿Todo bien? Sí, Sí, profe. todo bien, profe. Ok. Bien, vamos con otra, bueno, la tarea de... Ok. Bien, Cintia. Sí, sí, tienen problemas con su internet, los que nos están mandando mensajitos y lo saca y lo demás. Ya saben que después pues está el link para que no anden batallando. Bien. Para esta tarea, pues les dejé por ahí lo que es saber transmitido, saber añadido y los portadores del saber. En la actualidad, hablar de saber o del conocimiento, pues ha tomado otro rumbo. Sobre los temas que les dejé, pues se los podemos encontrar con otros sinónimos en la actualidad, ¿no? Por ahí me mandaban que no encontrábamos mucho. Pudimos encontrar sobre conocimiento formal, conocimiento informal, sí, y también sobre el valor del conocimiento en la actualidad, que es lo que tenemos que saber. Entonces vamos a hablar de lo que es el saber transmitido, saber añadido, y de qué se trata esto. Déjenme checar por aquí. Lupita, ¿qué investigamos del saber transmitido? Ya por ahí vi su tarea. Sí, profe. Bueno, como tal no encontré así, como dice usted, pero pues sí fui retomando uno sobre los procesos de la educación que va pasando, sobre las prácticas, la transmisión. Bueno, del valor añadido nada más lo encontré. La educación es un proceso que dura toda una vida. Para ello necesitamos herramientas para hacerla más práctica. Transmisión, Ok, recapitular y compartir conocimientos y valores hacia los demás. muy bien. Bien, Lupita. Bueno, voy a cerrar tantito, chicas, porque se me acaba aquí el tiempo para regresar y cerrar la sesión, ¿sí? ¿Me permiten medio minuto? En lo que me reincorporo, por favor. Voy y regreso, permítanme tantito.